Hola, buenas noches. Mi nombre es Gretel Venegas Vargas. Pertenezco al Centro Universitario de OSA. Esta es la actividad número 1, asignatura Anatomía y Fisiología Humana 1. En esta actividad vamos a hablar de los tejidos, su función y los planos anatómicos, movimientos. Los tejidos. Los tejidos son un grupo o capa de células que conforman o que funcionan en conjunto para realizar una función en específico. El cuerpo humano tiene 4 tipos de tejidos primarios: son tejido muscular, epitelial, nervioso, conectivo. Funciones de los tejidos. El tejido muscular es una célula muscular denominadas fibras musculares, ya que son largas y estrechas, con, con miofilamentos de proteínas contractiles, actina y miosina. La miosina es una célula especializada en el ATP que genera energía. Las funciones principales: produce fuerza, movimiento, da soporte al cuerpo, forma al cuerpo, además estabiliza las articulaciones, protege, le da protección a los tejidos frágiles. Clasificación según sus características. Estas se clasifican según ciertas características que tengan, por ejemplo, el voluntario o involuntario. Esta se controla o es controlado voluntariamente por la persona. Si no es controlado, es involuntario. El estriado o lisado, este solamente se puede observar por equipos especializados como lo es el microscopio. El visceral o somático se clasifica por la localización: el visceral para el corporal, extremidades u órganos huecos; el somático, cavidad corporal y vasos sanguíneos. De acuerdo a estas características, hay 3 tipos: tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. El tejido muscular esquelético, como vemos en la imagen, es un músculo somático voluntario. Además, forma parte de los músculos esqueléticos, moviendo y estabilizando la estructura. El tejido muscular cardíaco es visceral, involuntario. Además, forma parte de las paredes del corazón y partes adyacentes, como lo es los grandes vasos y arterias como la aorta y vena cava. Ahí tenemos una imagen de este tejido. El tejido muscular es un músculo visceral involuntario. Involuntario. Entonces, su principal función es cerrar orificios. Además, están localizados en las paredes de los órganos viscerales, como lo es páncreas, hígado y, y los intestinos. Además, tiene apariencia de estriada. El tejido epitelial son aquellas células que conforman la superficie exterior del cuerpo. Sus principales características: cubren superficies corporales, revista cavidades, conductos al cuerpo y es avascular. Sus principales funciones es la secreción, protección y absorción, recepción sensorial. Un ejemplo de este tejido, o de estas funciones más bien, es el epitelio de la piel, que le da o lo protege frente a agresiones químicas o bacterias. Se clasifican según su capa de celular, como lo es el simple, que ese tiene solamente una capa; el estratificado tiene más de una capa. También se clasifican por su forma, como es el escamoso, que este se asemeja a las escamas de pescado de los peces. Los cuboides o cubos, esos forman como cubos o dados.
Y el columnar, ese tiene forma de columna. Aquí tenemos una imagen, una figura de los epitelios. El tejido nervioso es un conjunto de células que forman el sistema nervioso. Tipos de células principales, las neuronas. Estas neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Además, cuando solamente se da o se define más bien el número de neuronas cuando nace el bebé. La neuroglia es el pigmento nervioso, principal función es sostener y ayudar a la neurona. Además, tiene capacidad de mitosis. Esto quiere decir que se puede dividir. Funciones, recibir estímulos, comunicarse y responder a estímulos. Por otro lado, tenemos el tejido conectivo. Este tejido se caracteriza por su capacidad de conectar, además proteger a otros tejidos y órganos del cuerpo. Diferencias es el tipo de fibra y número. Aquí tenemos una imagen de tejido conectivo. Clases de tejido: hueso, cartílago, tejido conectivo denso, fibroso, lazo y sangre. El cartílago se divide en 3 tipos: hialino, el fibroso y elástico. Posición anatómica: al describir una orientación, ubicación, movimiento, dirección, la referencia siempre es la posición anatómica. Aquí tenemos una figura de posición anatómica. Se escribe posición supino, pies paralelos, ojos hacia el frente. Movimientos corporales. El movimiento es el desplazamiento del cuerpo o de un segmento a través del espacio. Existen tipos de movimiento: flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, pronación, supinación y rotación. La flexión, como vemos en la figura, es el que disminuye el ángulo entre los huesos. Si vemos, el brazo está cerca de la estructura o de la línea media, y la extensión más bien aumenta el ángulo y más bien se aleja de la estructura media. Beneficios: mejora la condición cardiovascular, mejora el estado de los huesos y controla el peso. Abducción. Abducción dice: aleja la estructura de la línea media, y la aducción más bien la acerca. La pronación es el movimiento de la rotación del brazo, palma hacia arriba, y la supinación, la palma hacia abajo. La circunducción, movimiento circular tipo cónico, y rotación, movimiento del hueso sobre su propio eje. Planos anatómicos son líneas imaginarias, delimitan el cuerpo. Importancias: útiles para describir cortes, imágenes, analiza movimientos, posición y localización de órganos. Existen 3 planos anatómicos. Plano medio sagital. Todavía este plano divide a mitades, izquierda y derecha, como lo vemos en la figura. El plano coronal o frontal, este divide al cuerpo en partes anterior y posterior, como lo vemos en la figura aquí de color celeste. Y el plano transversal se refiere que atraviesa el cuerpo, al dividirlo en una parte superior y otra inferior. Aquí tenemos en esta figura más visible, que se puede observar de mejor manera, los 3 planos. Y tenemos las referencias bibliográficas y los créditos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video y que tengan una excelente noche. Casi duramos 10 minutos. Sí.